Asoma Visión, Motivación y Desarrollo MID presentan el programa Respuestas a Preguntas que Incomodan, segunda temporada, con el Dr. Yatensi Bonilla. ¿Cómo están, amigos y amigas que nos siguen día a día con nuestro programa Respuestas a Preguntas que Incomodan? Hemos estado dialogando los programas anteriores sobre el tema del Génesis y los primeros libros de la Biblia. En realidad, el tema que hemos seleccionado se llama Origen y Alianza. Muchos de nuestros telespectadores nos han enviado sus preguntas y las hemos agrupado en estos dos grandes temas que son creación y alianza. Y queremos ir dando algunas respuestas respecto al origen de la creación, cuáles son las tradiciones que la componen y también hablar de su relación con el tema de la alianza. Como bien nos ha dicho durante estos programas el doctor Yatensi, entender el propósito del porqué de la disertación del comienzo. Durante estas semanas hemos estado mirando el tema particularmente de la creación y viendo cuál es la unión o la relación que tiene los textos primitivos del Génesis con algunos otros textos mesopotámicos o de la cultura antigua, ¿cierto?, como el Gilgamesh y otros textos. Junto al doctor Yatensi, durante este programa queremos dar algunos aportes pastorales a esta nueva información, no solamente dejarlo en el tema de la academia o de la información, sino también traer aplicaciones pastorales a esto. Hoy día quisiera hacer algunas preguntas al doctor Yatensi. ¿Cómo estás, Yatensi? Muy bien. Me alegro de verte otra vez. No, yo también digo lo mismo. Okay. Durante estas semanas hemos estado dialogando respecto de la creación y la alianza. En el primer programa comenzamos diciendo que evidentemente, según todas las investigaciones y la alta crítica, Génesis no es de autoría de Moisés, aunque Génesis respeta la teología de Moisés, sino que han sido otras tradiciones que tomaron la tradición oral y la pusieron por escrita, según algunos expertos en la hipótesis documentaria, que estas tradiciones elaboraron el texto. ¿Qué implicancias tiene para la pastoral saber que el texto no es de autoría de Moisés, sino que han sido otras escuelas, como bien tú nos dijiste, que fueron redactando este texto? ¿Qué relevancia tiene para la pastoral, para los que creemos que la Biblia es y contiene palabra de Dios? Mire, no podemos endiosar al elemento humano. Si es Moisés o no fue Moisés el autor del Pentateuco, eso no va a cambiar en nada la autoría propia de Dios. Y pongo un ejemplo. Por muchos siglos se pensó que el autor de la carta a los hebreos fue Pablo. Ajá. Pero ya se descubrió que no fue Pablo. Es un autor desconocido que nadie sabe quién fue. Posiblemente fue un sacerdote judío convertido a Cristo, porque todo el lenguaje que se usa en la carta a los hebreos es un lenguaje muy judío, que manejaba la teología judía al dedillo. Y cuando se descubrió que no fue Pablo que escribió la carta a los hebreos, en nada cambió el sentido de que es palabra de Dios, porque por encima del autor humano, por encima del material humano o elemento humano está Dios. Dios es el único autor auténtico de la Biblia, usando elementos o escritores humanos. Lo mismo pasa con el Pentateuco. Haya sido Moisés, no haya sido Moisés, jamás va a perder el carácter inspiracional del Pentateuco o Torá. Sigue siendo palabra divina, porque detrás de eso está el Espíritu Santo que iluminó, inspiró al autor humano. Muy buena respuesta. Y evidentemente, si a pesar de los autores creemos que está la inspiración divina, sin embargo, durante estos días, esta semana, tú nos has enseñado que el Génesis recoge tradiciones antiguas, como el Gilgamesh. De hecho, durante nuestro programa, tú nos dijiste que hay líneas temáticas entre el Génesis y el Gilgamesh. Por ejemplo, el Génesis 1 y 2, que concuerda con la historia de la creación y el mal, ¿cierto? Y aparece el mal, y que esta historia también está en relación con el Gilgamesh, que también contiene la historia similar. Lo mismo ocurre con el relato del Génesis 6 al 9, con el tema del diluvio. La pregunta, Yatensi, es, tanto el Gilgamesh, que influye en nuestro Génesis,
contienen el mal como un elemento externo. ¿Qué aplicaciones pastorales podemos dar? ¿Qué aplicaciones podemos dar a los pastores, a los hermanos en la iglesia y nuestros amigos que nos escuchan? Porque generalmente la tradición nos enseñó que el Génesis es inspirado por Dios, que es el primer libro, que no tiene influencias de otras tradiciones. Sin embargo, contigo hemos aprendido que sí tiene influencia de otros textos antiguos. Ahora, tanto el Gilgamesh como el Génesis presentan al mal como un elemento externo. ¿Qué aplicaciones pastorales tenemos para ello? Ahora, esto de ver al mal como un elemento externo desde el punto de vista del Génesis o de otros escritos muy antiguos de la literatura sumeria acadia y de otros escritos antiguos del pueblo circundante de Israel, es un tema bastante complejo. Ahora, en el fondo el Génesis no presenta el mal como algo externo a Israel. También hay que ver el estilo de las perícopas, de las metáforas, de los mitos que se usaron. Un escritor, voy a mencionar un famoso escritor del Antiguo Testamento, que usted lo conoce, Gerhard von Rad. Y mencionemos otros, Martino. Ojo, no lo digo yo por si acaso. Voy a traer a la palestra dos grandes autores, doctores en el Antiguo Testamento, eruditos de fama mundial, como Gerhard von Rad, que escribió la teología del Antiguo Testamento, escribió un libro sobre Génesis y escribió un libro sobre Pentateuco. Es usted también creo que lo ha leído, y sus libros se consigue en varias librerías, en editoriales como Sígueme. Y otro gran biblista científico del Antiguo Testamento, de Génesis especialmente, llamado Martin Nock. ¿Qué dice ellos sobre el tema de Génesis? Dicen lo siguiente. Génesis 3, donde se presenta la serpiente tentando a Eva para que Eva seduzca al pobre de Adán, como dirían los machistas, no hay que entenderlo literalmente. No, porque ellos han demostrado que para los pueblos antiguos, para los pueblos orientales, la serpiente simbolizaba la capacidad maquiavélica del ser humano. O sea que la serpiente es una forma de presentar un diálogo interno que tuvo Adán sobre sí mismo, diciendo yo quiero más. Y al querer más buscó lo prohibido. En otras palabras, en el fondo la serpiente es como un acomodo para presentar que el origen del mal no está fuera del hombre, sino dentro del hombre. Porque el mal siempre se presenta bajo una doble dimensión. El mal siempre atrae, es un apetito, es aquello que despierta en mí mis sentidos. El mal siempre es un bien subjetivo, mientras que a la larga se convierte en la peor pesadilla, es un mal objetivo. Entonces, estos comentaristas dicen que la inclusión de la serpiente, tanto en el Gilgamesh como en la cultura egipcia, que también trabaja mucho la serpiente, como en la cultura siria fenicia y cananea, como la cultura judía, siempre ven la serpiente como una forma es el símbolo de que el hombre internamente decidió vivir el mal. O sea que el mal viene del mismo hombre. Qué interesante lo que tú nos dices, Atensi. Otra vez, como aplicación del texto de Génesis 3. Porque siempre hemos entendido que el mal es un agente externo a nosotros. Y hemos usado la figura de la serpiente. Y bueno, y tú sabes que después del exilio de Israel aparece la figura del diablo o de Satanás, que no la encontramos en los textos primarios del texto bíblico. Entonces siempre estamos buscando un elemento externo para justificar nuestro propio mal. Lo que tú nos dices es que el texto está hablando más bien de esta problemática que tiene el hombre en sí mismo. Me hace sentido teológico al compararlo con lo que Pablo dice. Pablo habla del mal que habita en él. El mal que no quiero hacer, eso hago, porque está dentro de sí. Entonces, el tema del mal pertenece entonces al área de la elección del hombre. El hombre elige si actuar correcta o incorrectamente. Bueno, usted lo dijo, Pablo ya piensa más antropológicamente cuando dice, él nunca dice el mal
que la serpiente, la culebrita, me obligó a hacer. Pablo dice, el mal que está en mí. Y en el texto griego es mucho más explícito. En el texto griego dice, el mal que está por naturaleza en mí. En varias traducciones se traduce el mal que mora en mí, pero la traducción correcta sería el mal que está ontológica o naturalmente en mí mismo. Es parte de la naturaleza. Entonces, hay que saber, hay un problema, a mí me preocupa mucho, ¿cómo leemos la Biblia, Israel? Mire, no podemos leer en forma lógica occidental un texto de hace 3000 años. Cada cultura tenía su propia forma de describir la realidad. Los orientales usaban el mito, la leyenda para describir su propia verdad. El occidental no usa el mito, usa palabras lógicas, palabras que están más llevadas hacia la razón, hacia la realidad. Mire, voy a ponerle un ejemplo. Supongamos que usted sea un hombre de hace 3000 años, con turbante y todo. Lo traímos en un tubo del tiempo, o en el túnel del tiempo, hasta ahorita. Yo soy del siglo XXI. De pronto Ricky, mi amigo, que aquí está atrás de la cámara y un buen trabajo que hace Ricky, iba manejando en un carro, un Mazda 323 LX. Estaba borracho. Bueno, eso nunca lo ha hecho. Es otro Ricky, ya, estaba manejando. Se tomó una botella de whisky. Y por ir borracho se estrelló contra el poste de la luz. Dañó el carro, dañó el poste y también se murió. Entonces la policía le dice al judío traído por el túnel del tiempo a que describa. ¿Y sabe qué le va a decir el judío de hace 3000 años? Va a decir así: de pronto Ricky tomó un veneno en contra de su propia vida y la furia de los dioses arrebató la carroza de 4 ruedas, lo elevó contra el cielo y una estrella roja arrojó la carroza y él salió volando. Porque los orientales describían la lógica desde otras estructuras epistemológicas, cognitivas. Pero si me pone a mí a describir lo que vi, uso las estructuras epistemológicas de conocimiento a la luz de la forma de ver el occidental la realidad. ¿Sabe qué diría yo? Bueno, Enrique se pasó de copa, se tomó una botella de whisky y por borracho irresponsable tomó el carro y se estrelló, no vio el semáforo en rojo, eso es todo. Ah, pero si usted occidental lee la versión suya de hace 3000 años, el problema es literalizar su versión, porque el oriental describía la realidad bajo otras pinturas, otro colorario, ¿sí me entiende? Entonces, ¿cuál es el problema? La Biblia se escribió en una mentalidad oriental que no podemos entender la Biblia en forma lógica occidental. El peor error es tratar de occidentalizar la Biblia a nuestra forma de ver la realidad. Eso es un error hermenéutico. Interesante todo lo que nos dice el doctor Yatensi. Quiero invitarles a un corte comercial y ya regresamos a su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan.